Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Muy buenos días, bienvenidos a la clase número 42 del Seminario de la Voluntad de Dios. Estamos en el cuarto semestre y la pregunta que vamos a resolver es cómo el culto, media el Evangelio. Si usted estuvo en todas las clases, nosotros en la primera clase, el primer semestre y el segundo semestre, lo que hacemos es conocer las partes del Evangelio, como aprender a conocer cada parte. Yo me acuerdo que en la universidad vi una materia que se llamaba maquinaria, y entonces había un tractor desbaratado, y entonces la primera clase era identificar cada pieza, solamente era eso, identificar cada pieza. Durante un tiempo cada pieza teníamos que decir, esto es un pistón, esto es una camisa, esto es un árbol de levas, esto es un universal, esto es un timón. Bueno, nada más, eso es lo que hacíamos. Después comenzamos a ver cómo funcionaba cada elemento, y después teníamos que armar todo el motor, todo el tractor. Ya entendiendo cómo funcionaba cada parte de esto, pues manejar el tractor se hacía muy sencillo. Uno sabía qué es lo que estaba pasando, si algo se trababa, si algo sonaba, o cuál era la función para bajar las rastras, para recoger, con un dispositivo para recoger la cosecha. Ya uno sabía en dónde tenía que aplicarlo, cómo manejar la fuerza del motor. Bueno, nosotros en el primer y en el segundo semestre hemos estado conociendo cada parte. Por eso, si usted faltó a una clase de ese primer semestre, pues va a tener un hueco y le aseguro que se le va a notar. Yo tengo tiempo con gente de la iglesia que ya ha tomado seminario hace mucho tiempo, y entonces cuando estamos hablando y dice, no, lo que pasa, y dice una brutalidad espiritual, yo digo, vaya y revise. ¿Usted tomó la clase 8? Entonces, no me acuerdo. ¿Usted falló al primer semestre de la clase? Sí. Pues la clase que falló es la clase 8. Vaya y mire la clase 8. Porque usted tiene una falla en cuanto al Dios único que tiene 3 personas. Entonces ahí está esa falla. O en cuanto a la ley y al Evangelio, vaya a la clase número 5. En cuanto al papel del amor, en entender qué es el amor y qué, vaya a la clase número 4. Yo ya sé qué es la falla que tiene usted. Bueno, otra cosa que quiero recordarle. Jamás el seminario es la palabra de Dios. Y jamás por el hecho de que usted aprenda algunos conceptos en el seminario, eso constituye su evangelio o constituye su vida de fe. No. Hay gente que puede conocer muchísimo teóricamente, pero si no está viviendo, si no está en la práctica, yo creo que una persona que estudió medicina se gastan 6 años maceando realmente, estudiando realmente. Y después de los 6 años deja de practicar la medicina 10 años y le toca operar a alguien, yo creo que no se mete a operar. Sería muy irresponsable. Porque realmente la profesión de la fe se hace en la práctica, cuando usted vive el Evangelio. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza a más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad y estamos, Señor, aquí reunidos para poder conocer más de ti. Permite que las Escrituras sean iluminando nuestra vida, iluminando nuestro espíritu y colocando la misión en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le estaba diciendo, el primer semestre y el segundo semestre usted ha conocido las piezas, las partes de este tractor. En el tercer semestre lo que hicimos fue aprender a ensamblarlo. Cada una de estas partes que ya conocíamos, empezamos a colocarla en su lugar, ¿sí? ¿Dónde es que va? Conociendo ya cuál es su funcionamiento. Y después de haber armado el tractor, este semestre es donde aprendemos a usar el tractor. ¿Para qué labores se utilizan? ¿Cuándo se utiliza rastrillo, rastra? ¿Cuándo se utiliza ganchos de subsolado? ¿Cuándo se engancha uno y no se engancha otro? ¿Y de qué manera se utilizan? ¿Cómo hay que optimizar el uso? Eso es lo que vamos a hacer en este semestre. Por eso este semestre vamos a hablar de la mediación. A la final, todo el propósito, creo que está resumido aquí en Juan capítulo 4, versículo 32 al 34. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el mundo cristiano
mucha gente se acostumbró a decir como si la predicación fuera la comida. Entonces la gente dice, uy, no, la palabra, eso fue, mejor dicho, no, esa palabra fue puro alimento espiritual. No, esa no es la verdad. Porque ¿cuál es el alimento espiritual? Hacer la voluntad del que le envió y acabar su obra. Esa es la comida espiritual. La comida espiritual. Hacer la voluntad del Padre. Acabar su obra. Cuando dice acabar su obra no es que destruya la iglesia, ¿no? Porque conocí un pastor que estaba en Perú y entonces lo enviaron a ser misionero a una iglesia que estaba comenzando y fue y en 6 meses se acabó la iglesia, el tipo la destruyó. Y entonces él dijo, no, es que el versículo que se me aplica es Juan capítulo 4, he acabado la obra que me diste. No, loco. Eso no es lo que está hablando Jesús, está diciendo que hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo hemos leído tantas veces, usted ya debe sabérselo de memoria, pero déjeme verle. Versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces fíjese que nosotros, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de estos 2 años que nos hemos gastado aquí enseñando la voluntad de Dios en esta temporada? No sé en qué temporada estamos de la voluntad de Dios. Pero en esta temporada, ¿por qué nos gastamos 2 años? Bueno, para que usted pueda mediar el Evangelio. Para que usted pueda llevar a la gente a tener el encuentro con Dios. Para que usted pueda hacer que usted dé fruto para vida eterna. Para eso nos llamó, para eso fue que Él nos sacó, para eso fue que nos hizo reyes y sacerdotes. Mire conmigo, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Para qué nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Para convertirnos en, dice en Apocalipsis dice estas mismas palabras, dice, un reino de sacerdotes para Dios. ¿Usted sabe qué hacían los sacerdotes? Mediar. Llevar a la gente al encuentro con Dios. Dios va a tener diferentes mediadores, ¿no? Con Abraham. El mediador entre Abraham y Dios es el ángel. El ángel se le apareció y le hablaba en el encinar de Manré y le declaraba la voluntad de Dios. Con Isaac, bueno, igual. Isaac, Jacob, el ángel. Con el pueblo de Israel, ¿quién media? Bueno, la ley. ¿Pero quién dio la ley? Moisés. ¿Pero quién le habló a Moisés? El ángel. ¿Pero qué dio a conocer el ángel? La voluntad de Dios. Sí, el ángel le dio a Moisés la ley, Moisés le dio la ley al pueblo de Israel y estuvo allí pastoreando al pueblo de Israel, pero cuando Moisés murió, ¿qué quedó? La ley quedó pastoreando al pueblo de Israel. Hoy en día nosotros somos la iglesia. ¿Quién media el evangelio entre Dios y nosotros? Pues Jesús. Pero Jesús nos dio su palabra y esa palabra es la palabra de Dios. Nuestro propósito como iglesia es mediar el evangelio ¿a quién? Al mundo. A la gente que no lo conoce. Esa es la razón de ser de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia, eso es el germen de la iglesia, la razón de ser de la iglesia. ¿Qué? Hacer la voluntad de Dios.
Esta es la voluntad de Dios. La iglesia podía dedicarse a hacer hospitales, pues muy lindo, muy loable, pero eso no fue lo que le mandó a hacer el Señor. La iglesia se puede dedicar a hacer escuelas. Bueno, yo entiendo cuando la iglesia utiliza algunos medios para poder meterse en un medio, para poder mediar el evangelio. Por ejemplo, en Latinoamérica, en muchos países, lo que hizo la iglesia evangélica fue crear colegios. Entonces, claro, había un monopolio religioso en América Latina y la forma de quebrarlo fue eso, hacer un colegio. En muchos lugares en Colombia se conoció el colegio americano, que era un colegio, pues el costo, era un colegio con un nivel bueno, además enseñaban inglés, que en esa época pues no se manejaba mucho el inglés, pero además de eso el nivel era bueno y los costos eran muy bajitos. Entonces los papás, pues, aunque no estaban un poquito de acuerdo con que ese colegio fuera dirigido por gente que no pertenecía a su religión, pues permitía que los hijos fueran a estudiar, pues sobre todo por el atractivo de que enseñaban inglés y que el nivel era bueno. Además porque enseñaban, tenían unas normas de conducta, de disciplina muy, muy buenas. Entonces así logró el evangelio penetrar en diferentes lugares. Los misioneros, por ejemplo, que van a África, utilizan herramientas como la medicina. Entonces se hacen médicos y van al otro lado del mundo a llevar la labor de medicina. Yo conozco un hombre, y yo espero que él no haya perdido su llamado, que es Carlos Cano, que él tenía ansias, anhelo por ir a predicar el evangelio a Medio Oriente, pero sabe que es difícil. Entonces él dijo, voy a estudiar medicina, ojo, después de haber estudiado una carrera y ya después de haber definido su vida. Él estudió una carrera, estudió música en la Universidad Nacional y ya estando mayor, a una edad que ya era, para estudiar medicina era mayor, se metió a estudiar medicina. Él debe estar ya a puertas de terminar, no sé qué tan juicioso haya sido. Pero yo aspiro que ese sueño que él tenga no se haya acabado. Porque claro, la medicina en Medio Oriente pues es una puerta que se abre, voy a ser médico y me ofrezco como médico, pues imagínese la oportunidad que tiene para hacer esa obra de evangelismo. Entonces, bueno, sí, como esos elementos para tener el derecho de ser escuchado son válidos, pero cuando la iglesia se olvida de su propósito, que es predicar el evangelio, y se dedica a hacer casas, o a hacer hospitales, o a hacer colegios, o a criar niños, a sacar niños de la indigencia, y se olvida de predicar el evangelio, pues va a ser un lío. Yo tuve un problema con una fundación que se llamaba Compasión. Entonces, inclusive casi termino trabajando con ellos porque necesitaban un capellán para los niños que se graduaban del colegio, querían llevarlos hasta el grado universitario y necesitaban a alguien que fuera el capellán de ellos. Afortunadamente Dios bueno no permitió, si no, no estaríamos aquí usted y yo. Pero cuando comencé a tener la relación con ellos, me invitaron a un desayuno que hacían devocional. Bueno, de pronto por eso fue que no me contrataron. Y entonces me dijeron que qué opinaba de su labor. Y como yo había estado averiguando lo que hacían ellos, no hacían evangelismo. Lo único era que cogían niños pobres, les daban educación, comida, vestido y ya. Pero esos niños jamás escuchaban el evangelio. Entonces yo les dije, perdónenme, pero si ustedes están haciendo esa labor, ustedes están llevando niños gordos y sanos al infierno. Ya el mundo tiene suficiente de eso. No, su labor es predicar el evangelio. Su labor, su razón de ser, su génesis, la razón de ser de la iglesia, porque solamente la iglesia es la que va a mediar el evangelio al mundo. Y si una persona no ha sido atravesada por el evangelio, pues obviamente no puede predicar el evangelio. Si una persona no ha tenido la experiencia viva, si una persona no ha tenido el fervor, si una persona no ha sido atravesada por la palabra. Yo conocí a muchos consiervos, para vergüenza nuestra tengo que decirlo, pastores. Por ejemplo, ellos el domingo, pues era el culto, pero ellos no estaban en la alabanza. Voy a colocar aquí más o menos lo que compone un culto cristiano. Alabanza. No estaban en la alabanza. Ellos estaban por allá en una oficina escondidos y cuando ya llegaba el momento de predicar, ahí sí salían. No diezmaban. Pues esto es como una vergüenza, ¿no? Con toda
con toda la publicidad que le hacen los pastores al diezmo, ellos no diezmaban. Bueno, estoy hablando mentiras, son personas que compartieron conmigo en la vida de fe. Es más, no diezmaban y solamente no diezmaban, sino que se robaban las ofrendas para su beneficio, aunque ellos recibían un estipendio de parte de la iglesia. ¿Usted entiende que eso está muy alejado? No oraban. Pues déjeme decirle, si una persona no ora en su vida de fe, no sé qué está esperando. No sé qué está buscando. Eso es como si uno llegara a un gimnasio donde un entrenador de fitness y uno lo ve que es un gordillo ahí que no se puede ni mover siquiera, y entonces venga y le enseño a hacer ejercicios, pues viejo, nadie le va a creer. Si un pastor no ora es porque no cree que Dios escucha. Si un pastor no diezma es porque no cree que Dios provee. Si un pastor no alaba es porque no está pensando que Dios es el que merece la adoración. Decirle con todo el corazón. Otra cosa, no leían la Biblia. No estoy mintiendo. De los consiervos en que yo estaba, solamente habían 2 que habían leído toda la Biblia. Uno la había leído por ahí 2 veces, el otro era muy juicioso y la leía cada año una vez. Yo creo que había leído la Biblia como unas 10 veces. Pero el resto de los consiervos, déjeme decirle, ninguno se había leído toda la Biblia. ¿Usted se imagina que uno sea un profesional sin conocer el libro de texto? ¿Que uno sea abogado sin conocer los códigos o las leyes? ¿Que uno sea médico y no conozca el vademecum, no conozca la histología, no conozca cómo se compone? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? No sé, pero es médico. ¿Cómo se componen las plaquetas de la sangre? No sé, pero es médico. ¿Cuántos tipos de sangre hay? No lo sé, pero es médico. No es médico, viejo. Es un matarife. Bueno, no hablemos de matarife. Entonces, no leían la Biblia. ¿Saben qué? No evangelizaban. No habían hecho ni un solo discípulo. Yo recuerdo ese momento con tristeza. ¿Saben por qué habían llegado a ser pastores? Porque eran diligentes vendiendo empanadas en la cafetería de la iglesia. Porque se habían quedado sin trabajo y el director decía, ¿cómo lo ayudamos? O sea, ¿cómo se les tiró la vida más bien? Porque tenía muchos hijos y no tenía cómo mantenerlos. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? O porque era familiar del director, porque era una persona allegada. ¿Usted entiende qué puede pasar con la iglesia del Señor cuando uno está? Yo no sé, eso es no tener temor de Dios. Cuando uno está entregando a su amada, a su esposa, a su iglesia, por lo que Él dio la vida, se lo está entregando a un mercachifle, a una persona que no ama, a una persona que no es profesional. Cuando hablamos de profesional no es que haya estudiado. Un profesional es una persona que conoce y se apasiona por lo que hace. Eso significa un profesional. No es solamente el que se apasiona. Aquí vamos a colocar 2 palabras. A ver dónde está el tablero. Aquí. Apasionarse y conocer. Y practicar. Esto hace a un profesional. No solamente es el que se apasiona. No. Esa pasión lo lleva a conocer. No solamente es el que conoce, es el que practica. Y nosotros en la vida de fe, esto es lo que tiene que estar. Yo no sé cuántos principios hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, falta 1. Pero es que ese 1, a propósito, no está. ¿Sabe por qué? Porque todo esto
se concreta en la vida de fe en un momento. ¿Cuál es ese momento? El culto. O sea, la congregación de los santos. ¿Usted entiende por qué el culto es el punto más alto en la vida de fe? Porque esto es lo que hacemos, pero ojo, no lo hacemos como individuos, lo hacemos como la iglesia. Por lo cual el Señor derramó su sangre. Una vez una persona que había estudiado griego me dijo, ¿dónde habla la Biblia de congregarse? No, yo casi me muero, casi me desbarato, porque era una persona que cuando uno, usted sabe, ¿no? Cuando la brutalidad sale de un indocto, de una persona que no conoce, pues uno tolera y uno dice, pues sí, porque es como un niño, entonces uno ahí como que tolera y bueno. Pero cuando es una persona que ha estudiado, uno dice, no, esto es insoportable, esto no tiene sentido. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre decirme que en dónde la Biblia habla de congregarse? Es que la misma palabra iglesia es la traducción griega en la Septuaginta de la palabra congregación o asamblea. Yo no sé cuántas veces, pero yo miro, cuántas veces aparece la palabra congregación en el Antiguo Testamento. Voy a buscar aquí en Reina Valera, un minuto. Congregación. Aparece 197 veces, obviamente, a partir de la ley, a partir de Éxodo. A partir de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Porque la relación de Dios con su pueblo, aquí voy a colocar varias cosas que son iglesia. Uno es pueblo de Dios. Es a través de esto, a través de la congregación. Cuando usted lee en el Éxodo, Dios llama a Moisés y le dice, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo para rendirme culto. Y después vuelve y lo manda a decirle, deja ir a mi pueblo para congregarse en mi nombre. Y otra vez vuelve y le dice, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta. Deja ir a mi pueblo para que me rindan sacrificio. ¿Se da cuenta? Alabanza, diezmar, orar, leer la Biblia, evangelizar. O sea, deja ir a mi pueblo para que me rindan culto. Para eso salió de la esclavitud el pueblo de Israel. Es muy bonito porque la palabra Egipto significa tierra negra o tinieblas. Pero desierto significa tierra roja o tierra de sangre. Y lo que dice el Nuevo Testamento es que nosotros en este momento estamos en el desierto camino a nuestra tierra prometida que es el cielo. Pero en ese desierto nosotros hemos de rendir culto, congregarse en el nombre de Él, celebrar fiestas y rendir el sacrificio. Fíjese que toda la razón de ser del pueblo de Israel como pueblo, como nación, cuando nació como pueblo, como nación, era alrededor de ¿qué? A ver, para no llenar este tablero, pero bueno. He hecho este dibujito tantas veces que...
¿Saben qué es este esquemita? El tabernáculo en el desierto. Y todas las indicaciones, cuando usted lee el libro de Números, cuando usted lee el libro de Levíticos, cuando usted lee el libro de Deuteronomio, cuando usted lee el libro del Éxodo, todo está girando en la transhumancia, en el peregrinaje del pueblo de Israel alrededor del lugar de culto, alrededor del tabernáculo. Y la nube y la columna que estaba sobre el tabernáculo los guiaba hacia dónde se dirigían, porque ellos estaban rindiendo el culto y rindiendo el sacrificio y haciendo las ofrendas todo el tiempo durante 40 años en el desierto. Y la razón del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era el templo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 70 después de Cristo. Año 70 después de Cristo, destrucción del templo. ¿Sabe ahora alrededor de qué gira el pueblo de Israel? Alrededor del libro de la ley. Pero esta era la razón de ser del pueblo de Israel. Y ojo, esa es la razón de ser de la iglesia. Si la iglesia no ha entendido esto, la iglesia entonces no ha recibido el evangelio. No ha entendido para qué fue que se recibió el evangelio. Juan capítulo 4, versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ojo, esta mujer es una mujer samaritana. Los samaritanos corresponden al remanente de las 10 tribus de Israel. Israel en el reinado de Jeroboam, del hijo de Salomón, se separó en dos. En Israel eran 10 tribus y en Judá, que eran 2 tribus, Judá y Benjamín. Bueno, y una parte de Manasés, creo que estaba ahí en medio de ellos. Estos establecieron su capital en Samaria y estos establecieron su capital en Jerusalén. La primera capital del pueblo de Israel fue Samaria. Tiempo después, la capital se trasladó a Jerusalén por David. Pero la primera capital en el reinado de Saúl fue Samaria. Y esta capital además establecieron el lugar de culto que era muy importante para ellos, que fue en el monte Gerizim. Allí en el monte Gerizim ellos levantaron un altar, levantaron un templo y rendían el culto. Cuando David, claro, aquí está Benjamín, ¿no? Aquí hay razones políticas también. Y usted sabe, Saúl es de la tribu de Benjamín. David es de la tribu de Judá. Entonces David traslada el lugar de culto a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el monte Moriah, que era el monte donde Abraham había ofrecido en sacrificio a su hijo Isaac. Entonces ese monte era muy importante. Y además porque Jerusalén, que era una ciudad que no pertenecía a los judíos, después con la invasión la tomaron, esta Jerusalén significa la ciudad de la paz y la ciudad de la bendición. De esta ciudad era Melquisedec. Por todas estas razones, entonces David establece el lugar del templo en Jerusalén. No lo levantó él, lo levantará su hijo Salomón. Y este lugar, pues ellos decían, es que nosotros tenemos el culto espiritual. Y las otras tribus decían, no, ustedes están equivocados, nosotros tenemos el culto en verdad, porque nosotros somos el verdadero Israel de Dios, nosotros somos las 10 tribus, somos la mayoría. La primera capital fue Samaria, el primer rey fue Saúl. Entonces decían, no, es que el rey conforme al corazón de Dios es David, y nosotros hacemos el culto espiritual, y nosotros somos más
Eso fue una pugna que se dio. Estos fueron llevados al norte, a Asiria, exiliados a Siria. Estos fueron exiliados al oriente, a Babilonia. Estos en Asiria se mezclaron con el mundo. Estos en Babilonia se apartaron del mundo. Cuando vuelven a encontrarse, estos son los samaritanos y estos son los judíos. Y por toda la pugna, yo le cuento uno de los chismes, por ejemplo, en una ocasión, en el tiempo del Imperio Griego, los judíos fueron y desbarataron el templo de los samaritanos. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es guerra mundial. ¿Usted sabe por qué hoy en día los judíos no pueden edificar el templo en Jerusalén? Porque encima del templo los musulmanes, que son muy sabios, son una gente muy inteligente, edificaron una mezquita encima de la explanada del templo. Entonces, para poder construir el templo, tendrían que destruir la mezquita. Pues métase con la mezquita, viejo, a ver qué le pasa. Guerra mundial, guerra mundial. Todas las naciones árabes inmediatamente se levantan contra Jerusalén y hay guerra mundial. Rusia, China, Estados Unidos, Europa entra en esa guerra. Ese lugar de culto no se puede tocar. Bueno, los judíos desbarataron una vez el templo de los samaritanos. ¿Sabe qué hicieron los samaritanos en respuesta? Se fueron al templo de Jerusalén, era Jerusalén era más fuerte que Samaria. Entraron por la noche y derramaron sangre de puerco y también derramaron huesos de muerto y cadáveres dentro del templo, haciendo que el templo fuera impuro y quedara inválido. Ya no servía ese templo. De ahí saldrán los esenios. Los esenios era, bueno, hay varias razones de los esenios, pero los esenios era un grupo ultra religioso, mejor dicho, dogmáticos, apasionados, que dijeron, el templo está inmundo, ya el templo no se puede volver a purificar, y fuera de eso, el sacerdocio ha sido cambiado por gobernantes políticos. O sea, gente que no alababa, no diezmaba, no oraba, no leía la Biblia y no evangelizaba. Esos son los saduceos. Imagínese el estado espiritual de Israel cuando llegó el Mesías, cuando estos saduceos eran los que dirigían la iglesia. Y fíjese la palabra que utilicé, la iglesia a propósito. Ahí en la época de Jesús no existía la iglesia, su ignorancia es absoluta, hermano. La palabra iglesia significa congregación. Es más, Jesús asistía a la iglesia. Vamos a leer Lucas capítulo 4. Recuérdenme que quedé aquí con los esenios y con Babilonia. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Sabe qué significa la palabra sinagoga? La palabra sinagoga significa congregación. Esa es la palabra en hebreo. Voy a buscarle aquí para que usted no diga que le estoy diciendo mentiras y para que entienda que sus clases universitarias de teología no le sirvieron por chorizo. ¿Qué significa la palabra sinagoga? Aquí está la definición de sinagoga, edificio destinado al culto del judaísmo y lugar de estudio e interpretación de la escritura. El lugar destinado al culto del judaísmo y lugar de estudio e interpretación de la escritura. Bueno, usted puede ver más todo lo que significa sinagoga, ¿no? Pero la palabra realmente significa es congregación, donde se reúnen. O sea, realmente la palabra sinagoga significa lugar, ojo, lugar de congregación.
¿Cuándo nacieron las sinagogas? Bueno, no se sabe muy bien, se cree que es en la deportación de los judíos a Babilonia, en ese momento, porque los judíos ya no tienen el templo, entonces ¿qué hacen? Empiezan a congregarse alrededor del libro, y en esa congregación de alrededor del libro, ¿qué hacen? Estudian las escrituras, estudian la ley, estudian a los profetas, estudian a los salmos. Eso ya era una práctica. Mire, dentro de los esenios, dentro de los manuscritos del Mar Muerto, ¿qué se encontró? Por ejemplo, se encontraron 36 copias de los Salmos. Se encontraron 30 copias del Deuteronomio. Se encontraron 20 copias del libro de Isaías. ¿Usted se da cuenta de la importancia de esto? De la ley, de los profetas y de los salmos. Y le cuento, ¿no?, una particularidad. ¿Cuáles son los libros más mencionados en el Evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas? Isaías, Deuteronomio y los salmos. Es una maravilla. Yo una vez conté cuántas veces estaba Isaías citado. Creo que eran más de 70 veces estaba Isaías citado en el Evangelio de Mateo. Ya se me olvidó la cifra. Pero lo que se hacía era que rendir el culto. Era un lugar de culto, un lugar de congregación. Bueno, pues si usted no entiende eso, perdóneme, pero entonces ya usted tiene un problema de neuronas ahí donde su cerebro... No es de neuronas, no es de brutalidad. Es que su cerebro ya se cerró dogmáticamente y ya no quiere recibir la verdad. Las sinagogas fueron el lugar en donde Pablo comenzó la obra, se lo dije la vez pasada. Y había en todo el mundo sinagogas. Si usted va a Barcelona, en Barcelona encuentra la sinagoga más antigua, creo que data de 1500. Allí en el barrio judío hay una sinagoga, descubrieron arqueológicamente, está ahí por un vidrio tapada, y usted encuentra ahí la sinagoga. Y usted va por todo Israel, y en cada ciudad hay una sinagoga, se encuentran restos de la sinagoga, se encuentran lugares en la sinagoga. Y usted va a toda Europa y encuentra restos de sinagoga, y va a Rusia y encuentra sinagogas, y va al norte de África, sinagogas, Alejandría, sinagogas, porque los judíos fueron esparcidos por todo el mundo en la diáspora. La estrategia de Pablo era que iba a ese lugar de culto, o sea, la iglesia, o sea, la sinagoga, entendiendo iglesia como lugar de culto, o lugar de congregación. Y entonces Pablo llegaba a ese lugar y desde las Escrituras mostraba que Jesús era el Mesías. Dice, sigamos con la lectura en Lucas capítulo 4. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, ojo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, comenzó a enseñarles, comenzó a predicarles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A mí me dan ganas de llorar siempre que leo esta porción. Y yo estuve en Nazaret, ¿no? En Nazaret hoy en día, pues obviamente Nazaret desapareció en el año 70, bueno, en el año 135 realmente es que todas las ciudades fueron destruidas y arrasadas por parte de ¿quién es el que destruye? En la persecución de... se me olvidó, bueno, ese año 135. ¿De Adriano? No. Sí, creo que es Adriano el que destruye todos los lugares. O sea, saca a los judíos en el año 135.
Y entonces han reconstruido una sinagoga en el pueblo de Nazaret, para los turistas, para los tontos como usted y yo que vamos allá a la Tierra Santa a pensar que es que vamos a recibir una unción especial. ¿En dónde se debe adorar? ¿En Gerizim o en Jerusalén? Ahí estamos, ¿no? Y entonces llegamos a ese lugar que es para turistas y hay una sinagoga, una recreación de una sinagoga, es una casita en las medidas más o menos que tenían una sinagoga y hay un púlpito en piedra como este púlpito y fuera de eso para los turistas tienen un rollo ahí de las escrituras encima, una fotocopia, ¿no? Ay, pero déjeme decirle que yo me quebré cuando yo me paré en ese púlpito y abrí el rollo de las escrituras, tengo una fotillo por ahí, tengo que repostearla, y me acordé cuando el Señor se para en esa sinagoga en Nazaret, no es la que estaba recreada ahí, pero Él se levantó a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero ahí dice que como era su costumbre, o sea que Jesús se congregaba en el lugar de culto, para rendir alabanza, para presentar diezmos, para orar, para leer la Biblia, para evangelizar. O sea, para rendir el culto. Y si el Señor Jesús lo hacía, ¿usted cree que nosotros no necesitamos hacerlo? ¿Por qué Jesús dijo, donde estén qué? 2 o 3 congregados en mi nombre? ¿Sabe a qué está haciendo referencia esto? Al templo, porque el templo es el lugar del nombre de Dios. Si usted lee ahí creo que es en Segunda de Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 7, donde dice que vamos a levantar el templo. ¿Y qué va a pasar? Dijo, no, yo no puedo estar ahí, porque ni el cielo de los cielos me puede contener. Pero en ese lugar voy a dejar mi nombre. Y en ese nombre ustedes se van a congregar, en ese nombre ustedes van a orar, en ese nombre ustedes van a presentar ofrendas y sacrificios, en ese nombre ustedes van a dar alabanzas, en ese nombre van a leer la palabra, en ese nombre van a orar, en ese nombre van a hacer luz para todos los pueblos. Y yo oiré desde los cielos y yo les responderé. Tendremos la comunión, ¿dónde? En ese lugar. Y Jesús le dijo a la iglesia, donde estén 2 o 3, ¿qué? Congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Usted no sabe cómo Satanás ha tratado de que la iglesia no se congregue. Yo creo que lo que estamos pasando en este momento es eso, es una prueba. Y fíjese que están diciendo, bueno, vamos a dejar que se congreguen los adultos, pero los niños no. ¡Guau! Claro, Él sabe hacia dónde está apuntando. Usted no sabe cómo es la persecución. En Colombia, hace 70 años, las iglesias cristianas protestantes tenían que ser construidas en piedra y con unas ventanas chiquiticas. La primera iglesia de Bogotá protestante está al frente de la Universidad Nacional. Es absolutamente hermosa, con ventanas chiquititas y completamente en piedra. Porque los religiosos venían con piedras a romperle los vidrios y a tratar de quemarla, pues si era en piedra no la podían quemar. Y con unas puertas, pues con unos cerrojos, usted no sabe lo que la iglesia cristiana padeció en Colombia, se le olvida. Se le olvida que el cumplimiento de la persecución aún sigue, pero para la iglesia que está haciendo la voluntad de Dios. Como siempre ha pasado, el hijo de la carne persigue al hijo del espíritu, así va a decir Pablo. Yo conocí el testimonio de viva voz de un pastor que era un pastor protestante. Entonces él contó en el testimonio que nos dio a los pastores que él era policía en los años 50. Yo lo conocí viejillo. Él era policía y entonces en ese momento en Colombia, como ahora, la política estaba muy caliente. Desde entonces se ha manejado la propaganda sucia. Entonces, los políticos que eran conservadores, lo que pasa es que cambian de nombre, pero las tácticas son las mismas.
dijeron que los liberales eran comunistas. Es la misma basura siempre, comunistas. Y que además los cristianos, o sea, los evangélicos, los protestantes, también eran comunistas y que había que perseguirlos. Y se desató la violencia contra estos dos grupos. Entonces, fueron estos policías, eran el ejército, sí, paramilitares, pero porque paramilitar es el que ejerce su poder por fuera de la ley. Y entonces ellos fueron hasta la iglesia, sacaron a este pastor y lo patearon y lo golpearon hasta matarlo y lo botearon al río. Pero resulta que el pastor no murió. Mire cómo Dios actúa. Yo no entiendo los caminos de Dios, a veces son tan extremos. Y entonces este hombre, cuando cayó al río, se despertó y moribundo, o sea, muy mal herido, arrastrándose por el río, llegó y se arrastró por entre las matas y se fue arrastrando hacia su casa, con tan mala fortuna que los policías se lo volvieron a encontrar y ahora los policías estaban borrachos. Esto es contado por el policía. Ellos enterraron al hombre entre la arena de la playa del río y con un palo le golpearon la cabeza hasta arrancársela del cuerpo. Esto lo contó el pastor con lágrimas. Cuando le estaban golpeando la cabeza a este hombre, él les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este hombre cuenta que se fue a dormir borracho con todos los vapores etílicos a su casa y cuando se acostó, esa frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Y el hombre no pudo dormir y se levantó, llegó la madrugada: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él decía: que se salga esta voz de mi cabeza. Y empezó a maldecir y a blasfemar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice él que duró unos días como loco sintiendo la voz en su cabeza, hasta que volvió a la iglesia cristiana y arrodillado le pidió perdón a la congregación. Y la congregación oró por él. Y él se convirtió en pastor. ¿Usted entiende el poder que tiene el evangelio? ¿Usted entiende el poder que tiene la iglesia? Que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y Satanás siempre ha buscado que la iglesia no se pueda congregar. En el Imperio Romano, cuando prohibieron que los cristianos se congregaran, ¿sabe qué hicieron los cristianos? Se fueron a los cementerios, a las catacumbas, a los lugares donde enterraban a los muertos, porque ahí, pues, como la gente le tiene tanto miedo a los muertos, pues nadie iba. Ellos no le tenían miedo a la muerte. Entonces ellos se reunían a medianoche, cantaban los cantos, tomaban la Santa Cena, o sea, se comían el cuerpo y la sangre de Cristo, y tenían la unión entre los hermanos, la comunión fraternal, y se iban para las casas. Dentro de los no creyentes que no asistían a las reuniones, se levantó la voz de que esos cristianos eran diabólicos, eran satánicos. Porque ¿cómo era posible que se reunían a medianoche en un cementerio, se comían el cuerpo de un hijo, bebían la sangre y además tenían amor con los hermanos, o sea, incesto? Esa es la fama de los cristianos en el siglo I. Es más, los cristianos cuando se identificaban, ¿sabe con qué se identificaban? ¿Con qué signo? Con este signo. Si yo dibujaba una calaverita a alguien, entonces me preguntaba: ¿usted es cristiano? Esto tenía varios sentidos, ¿no? La cruz de los, además porque esta palabra así se escribe Cristos, ¿sí? Cristos. Y la muerte, porque el cristiano ya no tiene miedo a la muerte, se burlaban de la muerte, pero ellos se reunían en las catacumbas y en los cementerios. Entonces si yo le dibujaba una calavera, por ejemplo, a Ludo, si él no era cristiano, ni idea.
¡Ay, qué dibujo tan bonito! Si él era cristiano, me decía, ¿usted es cristiano? Sí. ¿En dónde se reúnen? No, estamos en el cementerio central. ¿A qué horas? A las 12. Nos vemos allá. Tenían otro símbolo, este símbolo. Entonces yo estaba hablando con Ludo y le hacía este pescadito con los dedos, ¿no? De ahí viene, cuando decía chulito, chulito, que me vaya bien, de ahí viene. Entonces yo le hacía chulito y entonces él decía, ¿usted es cristiano? Ojo, estaban siendo perseguidos y los mataban. Tenía que manejar un lenguaje encriptado. Sí. O en la casa ellos dibujaban un pescadito. ¿Por qué dibujaban un pescadito? Por esto. Porque ictus, que significa pescado en latín, es Jesús, Cristos, Theos, Juíos en griego, perdón, Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero esto significa pescado, ictus. Por eso el pescado es un símbolo del cristianismo primitivo. O la calavera es un símbolo. Si hoy en día, ¡ay, calavera es satánico! No conoce la historia, viejo. Bueno, voy a borrar la calavera porque me ocupo mucho espacio en el tablero y el pescadito. Pues ya, hoy en día los cristianos le pegan un pescadito a la parte de atrás del carro, pero violan normas de tránsito, atropellan a la gente, le echan el carro encima, manejan como bestias, pero son cristianos porque tienen un pescadito ahí metido en la retaguardia. No, viejo, eso no es ser cristiano, porque el cristiano pierde la esencia. El pueblo de Israel en Babilonia, los samaritanos, el pueblo judío en Jerusalén, los judíos en espíritu y en verdad. Pero cuando esta mujer samaritana se encuentra con Jesús en Juan capítulo 4, ¿qué le dice? Juan capítulo 4. La mujer le hace la pregunta capital, la pregunta importante. ¿Dónde se debe adorar? ¿En Jericim o en Jerusalén? Esta mujer es demasiado valiente, yo la amo, la amo. Bueno, si usted está aquí y no vio la clase número 7 del seminario, pues usted va a pensar que es una mujer pecadora que había tenido 5 maridos. No, vaya a ver la clase número 7. Deje aquí el video y pare y devuélvase a la clase número 7, para que entienda. Porque resulta que esta mujer se ha casado 5 veces es por la ley del levirato. La ley del levirato decía que si una mujer quedaba viuda, sin hijos, tenía que casarse obligatoriamente con el familiar más cercano. Y si con ese familiar cercano volvía y quedaba viuda y ella no quedaba embarazada y no tenía hijos, tenía que casarse con el otro y con el otro, hasta que tuviera hijos. ¿Se acuerda que los saduceos le hacen la trampa saducea? Le preguntan a Jesús que una mujer estuvo con 7 hermanos, con todos se casó, pero con ninguna tuvo hijo. ¿Cuál de ellos será su marido? Bueno, esta mujer se ha casado 5 veces por eso. Cumpliendo la ley, es una mujer piadosa absolutamente. Es una mártir, porque casarse 5 veces pues es una mártir. Y entonces, esta mujer, fíjese que no le dice a Jesús, yo nací en mi religión samaritana y yo tengo la verdad porque nosotros somos, y a mí nadie me cambia de religión, yo nací samaritana, mis abuelos eran samaritanos y mis padres fueron samaritanos y no quiero cambiar. No, esta mujer no es bruta. Esta es una mujer que apenas se da cuenta que Jesús es profeta, le dice, oye, ¿dónde se debe adorar? No está aferrada, es una mujer muy piadosa, pero no está aferrada a su religión. Ella lo que está buscando es a Dios. Y entonces esta mujer le dice, ¿dónde se debe adorar? Y Jesús le da una respuesta sabia. Acuérdese que estos son los samaritanos de las 10 tribus. Él le dijo, mujer, ellos también tienen la ley, ¿no? Ellos también tienen Pentateuco. Los samaritanos y los judíos se separaron en el año más o menos 900 antes de Cristo. Y se convirtieron en bandos rivales. Si los samaritanos tienen Pentateuco, quiere decir que el Pentateuco es anterior al 900 antes de Cristo. Porque nadie va a coger el libro de su enemigo para hacerlo su libro de fe. Bueno, entonces esta mujer le dice, ¿dónde se debe adorar? Y Jesús le dice, mujer, acuérdese que la salvación viene por los judíos.
O sea, el Mesías, la promesa del Mesías. O sea que la promesa del Mesías viene ¿desde cuándo? Desde antes. Por eso yo digo, los samaritanos eran cristianos, o sea, estaban esperando al Mesías. Los judíos eran cristianos, o sea, estaban esperando al Mesías. Ya no, ya los judíos se apartaron del cristianismo. Eso que yo digo es revolucionario, sépalo. Porque lo que dicen los eruditos es que la iglesia se separó del judaísmo. No, señor. El judaísmo oficial se separó del cristianismo, porque el cristianismo son los que estaban esperando al Mesías. Mujer, acuérdese que la salvación viene por los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que usted le rinda el culto. O sea, que usted lo adore en espíritu y en verdad. Y esa adoración ya no es en un lugar. Esa adoración es en una persona, el Cristo, el Mesías, o sea, Jesús. Por eso donde estén, ¿qué? 2 o 3. ¿Sigue siendo un lugar? Sí. A no ser que usted sea un ser ya telequinésico y entonces pueda transportarse mentalmente y entonces sea gnóstico y realice viajes astrales. Porque donde estén, ojo, donde estén es un lugar. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué se necesita para rendir el culto? Más de 2. Un lugar y reunirse en el nombre de Jesús. ¿Y qué hacer? Rendir el culto. ¿Y eso es qué? Una iglesia. Sin ninguno de estos elementos, no hay iglesia. Lo siento. Muéstreme lo contrario. Si se reúne un grupo de personas en un lugar, pero no es en el nombre de Jesús, no es iglesia. Si se reúne un grupo de personas en el nombre de Jesús, pero no rinden el culto, no es iglesia. O sea, cuando usted va con sus hermanos y compra un quequito, una torta, y lo partan y cantan el Happy Birthday, y juegan Yemka, y juegan Lleva, y juegan Uno, y toman cerveza, y terminan bailando. Le estoy diciendo porque esas son las reuniones ahora cristianas. Eso no es un culto. Eso no es un culto. El hecho de reunirse unos cristianos, eso no es un culto. Es cuando esos cristianos se reúnen a rendir el culto. Esa es la razón de la reunión. Y tiene que haber, ¿qué? Más de 2. Cuando su merced abre la Biblia, lee, canta alabanzas, estudia la Escritura solito, eso no es un culto. Usted no tiene que, ahí no es iglesia. Porque iglesia es ¿qué? ¿Dónde está la palabra? Ya perdí aquí en medio de todo esto. La congregación aquí, la congregación de los santos. Claro, ahorita tenemos un momento difícil como iglesia, pero no hemos dejado de congregarnos. ¿Por qué? Porque en las casas, con la familia, hay 2 o 3 reunidos. Y las personas que están solitas, bueno, pues al menos por estos medios virtuales, digamos que sostenemos, ojo lo que dije, sostenemos la vida de fe. Pero dígame si a usted no le hace falta congregarse para cantar alabanzas, dar los diezmos y las ofrendas, orar, leer la Biblia, evangelizar. No, yo hago todo. No, no se puede virtualmente. Por eso Satanás está atacando esto. Nosotros estamos respondiendo ¿cómo? No haciendo la oración de madrugada online y haciendo el culto online. No, esa no es la respuesta. La respuesta nuestra es motivando a la gente para que en familia rindan el culto. Y Dios ve el corazón.
Dios sabe lo que estamos haciendo. Mire conmigo, 1 Corintios, se me perdió la cita. 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. No, eso es una belleza de versículo. Hasta hoy lo encontré. Yo he leído muchas veces Corintios, nunca lo había leído. Pero si alguno que ama a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Lo conoce, o sea, tiene, mira, aquí está. Si alguno se apasiona por Dios, Dios lo conoce y sabe que tienen esto, la comunión. Y Dios conoce nuestro corazón. Yo por eso le he recomendado a usted, mire, eso no es por ser religioso, sino si a usted le toca congregarse online, tenga una actitud correcta. Levántese temprano, báñese, alístese, siéntese en la sala, póngase de pie, lea la palabra, no se duerma, no esté ahí chateando y fuera eso cocinando y fuera eso mirando que el perro si se orinó no y los niños si ya se vistieron. No, usted esté concentrado. Porque usted le está diciendo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Tú eres lo más importante. Fíjese cómo es el corazón de la persona que ama, que la persona que ama quiere que el otro le dedique toda la atención. Sí, ven, hablamos. Sí, espérate, y está mirando el celular y entonces, y el otro mirando, dice, no, espera un momentico. Deja el celular y míreme. Míreme al rostro. Yo no quiero estar al lado suyo, yo quiero estar con usted. Yo quiero tener la comunión, yo quiero tener la relación. ¿Usted entiende cómo es de alto espiritualmente el culto? Sí, yo tengo que confesarle que tengo una ventaja. Y es que yo no he parado de rendir el culto. Porque cuando nos reunimos aquí el domingo, pues viene Ludo, viene Tatiana, vienen las traductores de señas. Y yo le digo, el momento que pasamos acá es glorioso. Yo siento como si este lugar se llenara y empezara a derramarse por la terraza y por el balcón y a correr el espíritu. O sea, yo me siento absolutamente pleno. Esa experiencia, ojo, estamos hablando de una experiencia sentimental, pero no es una experiencia sensorial. Cuando yo digo sensorial es que los elementos externos hacen para que yo tenga un quebrantamiento. No, aquí es que el quebrantamiento sale de mi alma y ese quebrantamiento hace que alrededor el mundo sea transformado. Es muy diferente. Sí, yo puedo manipular, puedo bajar la luz, puedo soltar humo, puedo poner música, puedo quebrantar la voz, puedo decir historias bonitas. Una vez un cuervo se paró sobre el águila y eso es pura mentira, los cuervos no se paran sobre las águilas, eso es un montaje en Photoshop, no crea esas bobadas. Debe ser tan inocente y tan tonto, crea lo que tiene que creer que es la palabra. Pero yo le digo, estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, literalmente. Pero cuando estamos aquí, usted viera la cara de todos, nos quebrantamos, lloramos, ante la palabra nos expandimos, quisiéramos abrazarnos, no podemos por las normas antes de lejitos, pero nos morimos por abrazarnos. Después de que termine la palabra quisiéramos decir, no, ¿qué es esta vida de fe, hermano? ¡Qué delicia! Que usted no sabe lo que a mí me hace falta abrazar. Me hace falta abrazar a la gente de la iglesia. Me hace falta ver la cara de doña Irma cuando me trae el tinto en los breaks del culto. Me hace falta ver la cara de Yosana como ujier o de cada persona que sirve. Me hace falta ver la cara de los maestros de escuela dominical con esa sonrisa con la que pasan llevando los refrescos de yogur y las galletas para los niños. Me hace falta cuando me paro a la salida y la gente viene y que la palabra ha hecho su obra y la gente viene y dice, pastor, gracias. Y usted no sabe ese gracias, cómo me llena, me hace vivir esto, la práctica de conocer y de apasionar por el Señor.
hemos de rendir el culto. Hemos de vivir la vida de fe. Hemos de entender por qué cuando nosotros, aquí dice el culto como mediación del evangelio, ¿cuál es el fin de hacer un discípulo? Llevarlo a la iglesia, llevarlo al cuerpo de Cristo, sumergirlo en la iglesia, bautizarlo, mire, bautizarlo en el cuerpo de Cristo. Yo no estoy aquí siendo romántico ni poético. Es lo que dice la Biblia. Ahora se me perdió el versículo. Que dice que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. Aquí había colocado yo pueblo de Dios, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Su lugar de cultivo, su lugar de labranza, su familia, la familia de Dios, el edificio de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios. Todos los símiles que utiliza para hablar de la iglesia, está hablando de un lugar donde participan todos los miembros, todas las personas. Yo creo que en nuestra iglesia el 99% de la gente que se congrega sirve. Claro, hay algunos que su servicio no es tan tangible, porque hacen grupos en las casas, porque están evangelizando, porque están orando, porque están en la intercesión. Si una persona no está en nada, esa persona entonces no está haciendo iglesia. Pero yo le aseguro que el 99% de la gente de la iglesia desempeña un papel dentro del culto, dentro del servicio a Dios. Aquí servicio. De alguna manera está participando. Nuestra labor no es predicar el evangelio. Nuestra labor es hacer discípulos, o sea, hacer miembros del cuerpo de Cristo. Cuando uno logra insertar a una persona en la iglesia, ya, esa era la labor. De resto no, dice en Job, no sea como la avestruz que pone sus huevos en el desierto y los deja botados y se va. No, eso no sirve. Usted tiene que hacer que la gente llegue a la iglesia y conozca la iglesia. Y al ver la iglesia, al ver el culto, ¿en dónde es que se formaliza eso? A mí me encanta porque Sergio Pinto dijo una vez en la oración, Padre, ahora como parte del culto te presentamos a los nuevos miembros que hemos traído. Y dije, no, esto toca decirlo siempre. Siempre toca decirlo. Como parte del culto estamos mostrando que el trabajo que hemos hecho para ti está dando fruto. Por eso hemos traído a los nuevos miembros y les estamos enseñando, y la persona nueva que llega a la iglesia, ¿cómo tiene que sentirse? Pues tiene que sentirse bien. Tiene que sentir, oiga, yo estaba buscando esto era lo que yo quería. ¿Qué quería? ¿Qué era lo que quería? Alabar a Dios, presentar mi ofrenda, orar, leer la Biblia, evangelizar. O sea, yo quería rendir el culto. Y este es el culto en espíritu y en verdad. ¿Por qué es en espíritu y en verdad? Porque se está haciendo con base en la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En la palabra nosotros nos estamos congregando. Y la gente cuando llega se da cuenta. ¿Qué está hablando el que está al frente? ¿Carreta? ¿Pseudopsicología? ¿Humanismo? Nada. No, la palabra. ¿Qué hablaron? La palabra. Pero ojo, la palabra desde el punto de la voluntad de Dios. Mire conmigo el Salmo 2. Creo que es el versículo 12. Vamos a leer todas las... Si usted está ahí por internet, en el chat o algo... Bueno, desde el 11, vamos a leer el 11. Aquí en Reina Valera, voy a escribir aquí las palabras claves. Voy a borrar esto, apasionarse, conocer y práctica. Profesional en la fe, y voy a borrar aquí a Benjamín y a Israel. Y entonces aquí en Reina Valera le dice,
Servir a Jehová con temor, dice después, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje en el camino, para que no perezcáis en el camino. Yo debía haber utilizado este salmo para hablar del camino, pues que habían tantos versículos, pues se inflama de pronto su ira. Muy bien, ahora en su versión, si no repite estas palabras, servir, alegrar, honrar, dígame qué palabras tiene. Voy a colocar aquí esto en 3 columnas para no equivocarnos. Servir, alegrar y honrar. ¿Qué dice en su versión? 11 y 12. ¿Se acuerdan? Deje ir a mi pueblo para servirme, para que me celebren fiesta y para que me honren. Sí, el culto cristiano no puede ser ahí una cosa como que, hermano, yo conozco la felicidad de la vida de fe, sígalo. No, es celebrar la fiesta. ¿Cómo dice en su versión? A ver si aquí ya alguien colocó la versión. Bueno, pero las 3 palabras, Marisita, dice, obedezcan, en lugar de servir, dicen obedezcan. No, es que necesito que me diga las 3 palabras en la versión que tienen. Colócame las 3 palabras que en Reina Valera dice servir, alegrar y honrar, ¿cómo dice en su versión? Mientras usted coloca, yo voy a buscar aquí en una versión. ¿Qué versión tienes tú, Ludo? A ver, una, por favor. Adorar al Señor con reverencia. Ok, adorar con reverencia. Dale. Y alegrados con temblor. Alegrense, listo, lo mismo. Honrad al Hijo para que... Honrad, la misma. no se enoje. ¿Sí? Aquí en lugar de servir es adorar con reverencia. Otra versión. Esta tiene algo diferente, pero no, en el segundo. Servir al Señor con temor y alegrados con temblor. Besad al Hijo. Besad al Hijo. Otra. Obedezcan con temor y respeto. Demuestren que son leales a su Hijo. Demuestre que son leales. Aquí. Leales. ¿Y qué dice alegrados? ¿No dice? Leales a su Hijo. Otra. Donde dice alegrados, dice adórenlo con fervor. Adórenlo con fervor. Obedezcan con respeto, adórenlo con fervor y sean leales a su Hijo. Otra versión. En las otras hay cambio, pero en el 12 hay una que dice bésenle los pies. Ay. Bésenle los pies. Ríndanse a los pies. Ríndanse a los pies. ¿Qué más? Aquí es inclínense a Él con temor. Inclínense. Bueno, inclínense ya aquí en esta línea. Inclínense ante Él. Y después dice alegría y reverencia. Aquí reverencia. Bueno, ya está aquí alegría y reverencia. Otra versión. Festejadlo emocionados. Qué bonito. Festejad emocionados. Ay. No, qué clase más bonita. Reverencia, besad al Hijo, ya lo tenemos. Otra versión. ¿Tienen más versiones? Bésenle los pies, ríndanle alabanza. Aquí, ríndanle alabanza. Colocaste allí, sirvan al Señor con temor. Con temor, sí. Adórenlo con temor, con fervor, con respeto, con reverencia, con temor.
Sirvan con temor, con temblor, ríndanle alabanza, bésenle los pies. Rendir pleitesía. Rendid pleitesía. Abrazad la buena doctrina. No, qué maravilla. Abrazad la buena doctrina. Para Hassam, abrazad la buena doctrina, Hassam. Poseído siempre de un temblor santo, dice acá. Temblor santo. Regocijaos. ¿Se acuerda que le dice Pablo a la iglesia? Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Besad los pies, regocijaos con temblor. Pero fíjese que ese regocijamiento no es como una fiesta desordenada, ¿no? Como reventón, sino que es una fiesta reverente. Sométanse al Hijo. Alégrense con temblor. Bueno, coged enseñanza. No, esto es una maravilla. Coged, bueno, claro que enseñanza. Coged enseñanza. Alborozaos. Alborozaos. Alborozarse. Adoren con reverencia, honren al Hijo, alégrense, sirvan, ríndanle culto. Ríndanle culto. Ríndanse a sus pies. En griego, la palabra favorita de Ludo, proscuneo. Y esa palabra también se usaba para describir la acción de un perro que se presenta ante su amo y lo ve y como lo ama tanto. ¿Se ha visto que los perros se orinan de la dicha cuando vienen los amos? Y se agachan en las cuatro patas y se vienen con la cabeza así y moviendo la cola y arrastrándose y llorando, gimiendo de amor. Y cuando llegan le lamen los pies a su amo y se alborozan y empiezan a brincar alrededor y a tratar de subírseles. Eso debería ser el culto. Esto es el culto. Besar al Hijo, ser leales a Él, besar sus pies, rendirse a los pies de Jesús, inclinarse ante Jesús, rendirle pleitesía a Jesús. Y si usted no lo hace, hermano, espere la ira de Dios. Rendir pleitesía, abrazarlo a Él, tener la buena doctrina del Hijo, someterse al Hijo, coger enseñanza de Él, rendirse a sus pies, rendirle culto, alabanza, regocijarse con temblor santo, festejar emocionados, con fervor, adorarlo con fervor, con reverencia, con respeto. Bueno, viejo, en 2 versículos estamos haciendo toda la descripción del culto. Es demasiado bonito. Yo sé que usted tiene más, perdóneme si no vi sus versículos, pero yo sé que hay más. Pero entiende todo lo que es el culto, entiende por qué el culto no lo podemos, sirvan, bésenle, ¿sí? Felices los que se refugian en Él, bésenle los pies. Adoren al Hijo con alegría y reverencia, sirvan al Señor, alegren con temblor, póstrense temblorosos, todo lo que ustedes están diciendo. Sirvan al Santo, no se irriten, bésenle los pies, adórenlo con fervor, con temor. Y eso es lo que una persona que llega a la iglesia por primera vez tiene que ver en la iglesia. Eso no se disfraza, eso no se puede maquillar. Eso no es un ritualismo. Nosotros teníamos los presentadores de culto y algunos eran demasiado rituales, acartonados, y se aprendían un discurso y entonces decían, no, por favor, no, háganlo de corazón, usen sus palabras, ahí ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay un orden, porque todos se tienen que hacer con respeto, pero con sus palabras dígale al Señor eso.
Díganselo con el sentimiento, como dicen los de Valledupar, con sentimiento, compadre. El culto tiene que ser una fiesta de reverencia, de amor, de pasión, de respeto, de entrega, de encuentro, de sacrificio vivo, de comunión. Yo le aseguro que cualquier persona que vea esa experiencia en la iglesia, se va a convertir a Cristo. Estamos hablando del culto como mediación del evangelio. ¿Sabe cuál es la labor más importante de un pastor, de una persona que está sirviendo a una iglesia, coordinándola? Hacer que el culto sea en espíritu y en verdad. Ahí es donde se conoce a un pastor. No en que le esté llamando a metérsele en la cocina a ver qué está haciendo con la esposa y con los hijos. Y, ay, no, cuidado ahí. A ver, ¿y cómo está haciendo el dinero? ¿Qué está haciendo usted con su dinero? No. La labor pastoral se conoce en esto. ¿Cómo hace el pastor para que nosotros lleguemos? Aquí es la unidad de la fe. Un pastor ha de esforzarse porque la gente rinda el culto a Dios en espíritu y en verdad. Si Él está haciendo eso, tenga la seguridad que todo lo demás va a venir por añadidura. Padre Celestial, nosotros te damos tantas gracias. Ayúdanos a entender la importancia de rendirte el culto a ti en espíritu y en verdad. Guárdanos de toda religiosidad, guárdanos de toda apatía, guárdanos de lo que no sirve. Y ayúdanos a vivir la experiencia de fe como lo dice el Salmo 2, con toda viveza. Que nosotros besemos tus pies, Señor, que nos regocijemos, que recibamos tu enseñanza, que abracemos tu doctrina, Señor. Y que podamos experimentar la vida de fe con toda reverencia. Gracias por cada persona que se conecta. Bendice a cada persona que se conecta, Señor. Y gracias por permitirnos estos tiempos donde aprendemos en el nombre de Jesús. Amén.